Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana marcada inevitablemente por la séptima huelga general que España ha vivido en democracia. Una huelga cuyo seguimiento ha sido desigual, de un 70% según los sindicatos y según el Gobierno de algo más del 7% en la Administración central. Paralizó la industria, se notó en el transporte, mucho menos en el comercio y coincidió con otras protestas en 22 ciudades europeas. Protestas como estas por políticas económicas que según los sindicatos contribuyen a que haya en Europa 23 millones de parados. Pero ¿qué alternativas hay? ¿Cómo hay que actuar en el mercado de trabajo? ¿Y debe el Gobierno o no dar marcha atrás ahora en su reforma laboral? Hoy vamos a hablar de ello y de los detalles que ya conocemos de los próximos presupuestos. Habrá austeridad, habrá más reformas. Eso era lo que decía la ministra Elena Salgado en el Congreso de los Diputados. Presupuestos con recortes de gastos y subidas de impuestos que habrá que ver cómo influyen el próximo año en nuestra economía. De momento Moody's ya ha rebajado la calificación a España, lo ha hecho este jueves. Vamos a hablar también de ello en esta próxima media hora y lo vamos a hacer en compañía de nuestros dos invitados habituales. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, que es profesor y economista del IES, del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Bueno, empiezo preguntando por esa huelga de seguimiento desigual dependiendo de las distintas comunidades autónomas. No sé si debe valorarse en términos de éxito o de fracaso, pero sí que os pregunto si creéis que ha servido de algo este paro que ha vivido España este jueves. Hombre, yo creo que no se puede decir que no sirve de nada cuando independientemente de las cifras hay una manifestación, hay un episodio tan significativo como una huelga general, independientemente insisto, de la guerra de cifras, ¿no? En primer lugar, tiene que servir para mejorar la interlocución, desde luego. Lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, cuando se llega a un desenlace de este tipo es que ha fracasado la interlocución, los intentos de concertación. La evidencia española nos dice que la concertación es mucho más rentable que la confrontación. Y por lo tanto, esa es la primera enseñanza. La segunda sería una paradoja, y es que aun cuando efectivamente puede haber un número creciente de ciudadanos en una situación incómoda, en una situación incluso de descontento, probablemente no ha sido la mayoría absoluta del país la que ha respaldado ese episodio de huelga, ¿no? Y quizá la tercera lección que uno deduce, pues es una valoración sensata de unos y otros, de los sindicatos y del propio Gobierno, al término de la misma, diciendo, bueno, hay ámbitos en los que se puede volver a hablar, ya sea el reglamento de la ley de reforma o ya sea incluso la reforma de las pensiones, ¿no? Todo ello es verdad que teniendo muy presente que en la convocatoria de la huelga subyacía algo más que la contestación a una ley que, por otro lado, el Parlamento había aprobado, y en ese sentido hay que ser respetuoso. Claro, Juan José. Sí, yo creo que no se puede evitar la sensación de que en todo este episodio de la huelga ha habido mucho de puesta en escena, ha habido bastante de juegos florales. A mí me parece que los sindicatos son plenamente conscientes, saben muy bien, que el Gobierno no puede dar marcha atrás en temas como la reforma del mercado de trabajo, ni tampoco en las políticas presupuestarias, ni en las otras reformas. Si acaso, lo que hay que hacer es avanzar un poco más allá, no porque lo diga yo, evidentemente, pero sí porque nos lo ha dicho así la Unión Europea, que a su vez estaba respondiendo a presiones muy fuertes de los mercados financieros internacionales, ¿no? De manera que eso no tiene marcha atrás. España es una especie de protectorado económico, como lo son muchos otros países. Cuando vivimos en un mundo globalizado como el actual, el Gobierno tiene muy poco poder para llevar a cabo una política económica autónoma, y la que está haciendo es la obligada. Eso lo saben los sindicatos. El Gobierno sabe, por otra parte, que los sindicatos, hombre, algo tenían que hacer. Por tanto, si se quieren manifestar o hacer una huelga, que la hagan, pero con la convicción absoluta que todos teníamos de que no iba a ser general, ni muchísimo menos, el seguimiento de esta deuda. De manera que yo creo que ha habido una puesta en escena de ambas partes que yo dudo de que haya servido para mucho, pero era en cierto sentido inevitable. Si quieres hablamos de las políticas que proponían los sindicatos y las que hay que llevar a cabo. Pues sí, pero esa, mi valoración de la huelga sería esta. Os pregunto por ello, porque la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Es verdad que esta huelga será convocada por los sindicatos para tratar de echar atrás esa reforma laboral del Gobierno. El Gobierno está dispuesto a dialogar, pero no parece dispuesto a retirar del todo esa reforma. Esto es lo que decían sindicatos y Gobierno al respecto. Estamos dispuestos a negociar, pero desde la rectificación.
Tenemos la convicción de que desde mañana habrá mucho trabajo que hacer y de que el diálogo es el mejor camino. Bueno, eso es lo que decían unos y otros sobre la posibilidad de sentarse ahora en una mesa a dialogar sobre esa reforma laboral. Juan José ya decía, esto no tiene marcha atrás, no sé si Emilio está de acuerdo. ¿Crees que se debería retirar esa reforma en este momento, dado lo que ha sucedido? Retirar es complicado. Insisto, yo sigo valorando muy positivamente esa actitud. La pena es que si esa actitud existía, ¿por qué se dejó que hubiera ese desenlace? Creo que es complicado porque, insisto, no es un proyecto de ley, es una ley que ya ha pasado un trámite parlamentario y, por lo tanto, sería cuando menos complicado, incluso pedagógicamente complicado, ¿no? También tenía que haberse actuado mucho antes. Lo que sí creo es que hay margen, ¿no?, para que en alguno de los ámbitos en los que la confrontación se ha hecho explícita, pues se acerquen posiciones, ¿no? En los temas de pensiones el Gobierno ha mostrado una disposición a hablar, ¿no? Incluso quiero recordar que también en algunas de las declaraciones hablaban de poner sobre la mesa el reglamento de la propia ley, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay que sentarse porque, insisto, aun cuando se asuma el desenlace de empate en el resultado lo que sí es cierto es que a nadie le interesa, ni tampoco a la transmisión de confianza a los agentes económicos, tanto de dentro como de fuera, que haya un clima de confrontación entre unos sindicatos que, por otro lado, hasta hace bien poco no habían dado muestras de conflicto alguno, ¿no? Hablemos, por tanto, de alternativas, de medidas concretas que se puedan abordar en el mercado laboral en este momento, porque hemos visto protestas en toda Europa por el mismo motivo, protestan por políticas económicas que, en teoría, según los sindicatos, perjudican al mercado laboral. Pero ¿qué alternativa real hay en este momento? ¿Qué medidas deberían abordarse en España para acabar con la sangría del paro, Juan José? Bueno, hemos visto protestas relativamente suaves, tampoco ha sido tan grande la cosa, habida cuenta de la situación actual del mercado de trabajo. A mí me parece que decía el secretario de Comisiones Obreras en esta secuencia que nos has pasado antes, que había que negociar, pero desde la rectificación. ¿Pero cómo se va a rectificar? Esto no tiene el menor sentido. Supongamos que se rectifica. Supongamos que mañana, dice el Gobierno, ha puesto en la reforma, retiro, que no puede, porque además se ha aprobado, pero en fin, lleva al Parlamento otra ley diciendo que queda anulada la reforma del mercado de trabajo que se ha aprobado antes. ¿Tú sabes cuál sería la reacción de los mercados internacionales ante eso? Tú sabes, ¿sabe Fernández Toxo lo que eso significaría para España? ¿Cómo puede pedir la rectificación? Aquí no hay nada que rectificar. Lo que nos están exigiendo todo el mundo, Moody's nos lo acabo de exigir ahora, es que hagamos todavía más reformas, es decir, que llevamos más allá en la modernización, porque no de otra cosa se trata, sino de modernizar nuestras estructuras, entre ellas las del mercado de trabajo. En la otra secuencia que nos has pasado decía el ministro de Trabajo que hay que avanzar en el diálogo, pero ¿el diálogo con quién? ¿De quién con quién? ¿Pero para qué tenemos una democracia? ¿Para qué tenemos unos partidos políticos? ¿Es que no ha habido diálogo en la aprobación de la ley de reforma laboral? Pero sí se ha discutido en el Parlamento a fondo. ¿Pero por qué hay que dialogar todo, sobre todo lo que es política, con unos señores que todavía se creen que vivimos en los tiempos de los sindicatos verticales, si no son parte de la estructura del Estado? Bueno, pues lo más que pueden hacer es una huelga general como la del otro día, que tampoco pasó nada. Es decir, que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, ni hay nada que rectificar y lo que dialogar, que me expliquen con quién. Esto para empezar. Decías alternativas, la única alternativa es ir más adelante en la modernización del mercado de trabajo. Mira, en Alemania o en Holanda no hay paro. Aquí nos olvidamos siempre de que los verdaderos paganos no han sido de la situación, no han sido ni Cándido Méndez, ni Fernández Toxo, ni los señores de las burocracias sindicales, que esos no han pagado nada. Los verdaderos paganos han sido 4.600.000 desempleados.